Buen día a todos, buen día Ricardo, gracias por Buen día, conectarte. Bueno, gracias. Mauro Graciosi, CEO de Smartfen, Nicolás Bruna, Product Manager de Smartfen y bueno, Fernando Testa, quien les habla del área de soporte técnico de Smartfen. Vamos a hablar sobre un caso de éxito de ocultado de estadísticas de, que están afectadas por interacciones de software y bueno, vamos a hablar de simulaciones de phishing. Te queremos preguntar, Ricardo, primero así en general, ¿por qué considerás que es importante realizar simulaciones de phishing en la organización? Correcto. Mira, nosotros necesitábamos hacer estas simulaciones en un plan de cultura que nosotros manejábamos al interior de la corporación para poder capacitar a los colaboradores y no solo en teoría, sino también en práctica. ¿Ya? Por lo tanto, necesitábamos un software que sea dúctil, flexible, ¿ya? Y de fácil manejo para poder capacitar a los colaboradores en tiempo real. Esa fue la necesidad de poder llegar a ustedes, ¿no es cierto? Y adquirir la herramienta. Bien, buenísimo. Y hablando ya más en lo específico del ocultado de estadísticas afectadas por software, ¿cómo se dieron cuenta que había falsos positivos en las simulaciones? Nosotros nos dimos cuenta en los análisis que estábamos haciendo y en ciertos reclamos de algunos colaboradores que ellos nos comentaban que no habían realizado tal acción. Por lo tanto, nosotros llevamos a un análisis, a una revisión y de hecho en conjunto con ustedes que nos apoyaron, ¿no es cierto?, en cierta información y datos para poder determinar si realmente era un falso positivo o era una realidad. ¿Ya? Eso nos llevó a poder hacer un análisis más profundo, ¿no es cierto? Y ampliar toda la muestra de todos los datos que nosotros disponíamos. ¿Ya? Esa fue la razón del por qué llegamos ahí. ¿Ya? Claro, hay una consulta. Digamos que cuando, por ejemplo, se detectaba en la plataforma que un usuario, no sé, por ejemplo, había ingresado sus datos en un sitio de phishing, se le hacía un comunicado al usuario, se le hacía un comunicado Sí, personalizado, esa, digamos. exactamente. Por lo general nosotros acá, la plataforma lo permitía, es cada vez que las personas accedían, ¿no es cierto?, al correo que se les enviaba, ¿no es cierto?, y abrían el correo y además cliqueaban los links o los botones que nosotros le agregamos, desplegábamos un mensaje de advertencia. ¿Ya? Ahí los colaboradores se daban cuenta que están frente a un phishing simulado, porque nosotros se lo advertíamos. ¿Ya? Le decíamos, oye, esto es una simulación, por lo tanto, esto es lo que no tienes que hacer. Así el colaborador se alertaba y en ese sentido las personas sabían que habían hecho clic, pero habían otras personas que nunca habían abierto, pero también aparecían como que habían cliqueado. Entonces cuando sacábamos la métrica nosotros, revisábamos y nos dábamos cuenta. Y cuando informábamos esto, muchos colaboradores decían, yo nunca he hecho un clic. Entonces, a ver, revisábamos el tema y ahí empezamos a analizar, y esos son los primeros acercamientos que tuvimos ustedes por soporte, cuando nos ayudaron a determinar si realmente había hecho un clic. Una vez que ya teníamos claro eso, ampliamos ya el espectro con más información que nos dieron ustedes, ¿no es cierto?, con más detalle, y ahí nosotros empezamos a darnos cuenta que había muchos falsos positivos que no habían sido informados. Cuando descubrimos eso, nosotros empezamos a trabajar conjuntamente con SmartFen para poder crear una opción, ¿no es cierto?, de agregar ciertas IP que habían sido reconocidas por el sistema como humano, abierto por humano, pero eran de sistema. ¿Ya? Y cuando esa nosotros lo detectamos, lo agregamos en una opción que había habilitado SmartFen para ocultar después en una próxima campaña esa IP. Entonces así cada vez se fue reduciendo a la mínima expresión, ¿no es cierto? Porque ya teníamos prácticamente todo el espectro ya controlado. Por otro lado, teníamos también considerado dentro de los algoritmos que habían
puesto era el tiempo de reacción. ¿Ya? Cuando se abre un correo, en milésima de segundo la persona no hace clic inmediato. Siempre hay unos 5 segundos, 10 segundos que la persona abre, razona y hace clic. Entonces, ese filtro lo colocamos como complemento a lo que ya habíamos visto. Entonces, existieron dos complementos. Uno fue el tiempo y otro fue las IP que SmartFence nos facilitó en el detalle, ¿no es cierto?, para hacer seguimiento. Así Claro, fue. claro, y eso termina siendo un proceso, todo este filtrado, reconocer Claro, cuáles son las IPs, claro. no es algo que uno haga de un día para el otro, digamos, no. No, es un Yo creo proceso que, lento. claro, no sé si es posible decir, bueno, voy a lanzar mi primera campaña de phishing y voy a configurar todo para que salga todo bien. No. Hay que entender una cosa, que todos los software en general, uno tiene que darle un aprendizaje, ¿ya? Hasta Google se está enseñando a reconocer ciertos patrones. Entonces, por lo tanto, SmartFence, que si viene una plataforma muy flexible, muy amigable, había que enseñarle cuál era nuestra realidad, ¿ya? Y ahí fuimos enseñando. Campaña a campaña la fuimos moldeando de acuerdo a nuestra realidad para poder llegar realmente a una eficiencia bastante alta. Claro. Y en este caso, los falsos positivos que ustedes tuvieron, ¿cuál podríamos decir que era la causa principal que los generaba, digamos? Mira, generalmente en los análisis nosotros que estuvimos chequeando, descubrimos que son los sistemas de los software de seguridad, ¿ya? Acuérdate que todas las empresas que se instalan software de seguridad para proteger la producción, ¿no es cierto? Y fueron prácticamente, en nuestro caso, el Farai, Google, ¿ya? Que lo que hacen estos software, inspeccionan el correo y los archivos. ¿Qué hacen? Cuando recibe, ¿no es cierto?, un correo la empresa, estos software los abre, pero los abre para buscar si hay algoritmos, ¿no es cierto?, o cadenas de malware para poder detectar si es un virus el que está ingresando. Lo hace con los archivos, con los links, ¿ya? Y siempre está abriendo. Lo abre Google, después lo abre Farai, después lo abre Google de nuevo. Entonces, internamente, antes que le llegue al usuario, ya los correos han sido abiertos. Eso muchas veces se confundía porque como la aplicación no estaba enseñada para poder entender, a veces lo tomaba como un humano, ¿ya? Como un humano. Y eso queda un falso positivo. Cuando nosotros llegamos a ese punto, aislamos esas IP, porque son IP, por lo general son de Amazon, Google, ya están identificadas. Cuando las aislamos, bajaron ostensiblemente los falsos positivos. Entonces, las herramientas de seguridad que se instalan para proteger la producción son las que generan mayoritariamente los falsos positivos. Claro. Y estas herramientas, por lo general, ofrecen cierta manera de hacerles un whitelist y decir, bueno, no analices tal cosa. Pero ese proceso de whitelist parece que muchas veces es complicado o no termina respondiendo como uno quiere. Tal cual. Yo creo que la idea de hacer, ¿no es cierto?, estos ejercicios es no vulnerar, ¿ya? Porque si nosotros bajamos las herramientas de seguridad para poder hacer estos ejercicios o hacemos canales para hacer estas pruebas, dejamos abierta la puerta en un tiempo razonable y eso nos pone en peligro. Entonces, por lo tanto, habría que, sin hacer esas bajadas o esos canales para poder detectar los falsos positivos, sin intervenir las herramientas. Y eso es lo que logramos, ¿ya? Y eso lo logramos porque hoy día, sin bajar las herramientas de seguridad, nosotros podíamos hacer los ejercicios detectando claramente cuáles eran las IP
¿no es cierto? Y aislarlas, ocultar, y ahí entregar el resultado adecuado. Claro, o sea que sin hacer whitelist, igual los correos de phishing eran recibidos por los usuarios. Totalmente de acuerdo. Que eso Recibió. igual habla un poco también de la gravedad de los phishing, porque Sí, están llegando igual, no estamos sí, no, configurando lógico, nada porque estamos haciendo un ejercicio y abrimos la puerta. claro, Ustedes saben que son miles de correos que están llegando con malware, entonces hacemos un ejercicio y abrimos la puerta. No, esa no era la idea. de alguna manera como que estos falsos positivos se terminarían generando de manera independiente a la plataforma que uno utilice para enviar las simulaciones. Digamos, utilizamos SmartFence o utilizamos otra plataforma, esos falsos positivos van a existir igual. Sí, mira, de acuerdo a mi experiencia que yo he tenido acá, hemos revisado cerca de 4 aplicaciones similares y lo que yo saqué en conclusión, todas tienen el mismo motor, ¿ya? La misma configuración similar con otros condimentos, se puede decir. Pero en el estricto rigor, todas las plataformas tienen estos falsos positivos. Lo que logramos con ustedes acá, fue en poder saltar y poder disminuir los falsos positivos sin afectar los sistemas. Entonces, por lo tanto, eso es lo que las otras aplicaciones no podían hacerlo, ¿ya? Porque eran estructurados, estaban en código más duro, en fin, y no había posibilidad de poder hacer estos cambios, ¿no es cierto?, que hicimos con ustedes. Y eso nos facilitó a nosotros poder tener métricas mucho más exactas, poder hacer gestiones mucho más efectivas, ¿no es cierto?, porque teníamos un dato confiable. Eso es lo que buscábamos nosotros, porque de las otras plataformas que tuvimos, llegamos a tener muchos falsos positivos que ya no nos daba la confianza necesaria. Claro, claro, y con los resultados de estas simulaciones, yo entiendo que incluso hasta se tomaban ciertas determinaciones para con los Sí. usuarios, es decir, que realmente el resultado tenía que ser confiable. Sí, tal cual, porque no va solo un ejercicio, una teoría, sino que también va amarrado a una gestión, porque los colaboradores, las personas, requieren, ¿no es cierto?, una intervención más fuerte, es decir, una gestión, una advertencia para que la gente aprenda, porque este es un tema que muchos lo ven muy lejos, muy distante, pero cuando se ven enfrentados, ellos son los que ocasionaron por falta de conocimiento y falta de práctica. Y esa gestión es la que nosotros necesitábamos hacer. Hoy día se toman sanciones con eso. Hoy día la herramienta permite tomar sanciones a los colaboradores o a las personas porque es confiable el dato. Ya no dudamos del dato. Claro, sí. Sí, yo creo que eso es importante y también destacar que para llegar a esa confianza fue necesario un trabajo. Identificar las direcciones IP, cargarlas en nuestra herramienta. También los user agents, no sé si se acuerda que también eso También lo hicimos. Sí, los identificamos y los cargamos. Exacto. No Fue un proceso igual de aprendizaje mutuo, Nicolás, porque nosotros teníamos un desarrollo hecho, pero también con el propio feedback de parte de ellos mismos, del cliente, nosotros también hicimos crecer a toda esa parte del ocultado de estadísticas. Si querés comentar, Nico, el estadio actual que tenemos, incluso a lo mejor alguna cosa que Ricardo no haya visto, pero también que para nosotros también fue un aprendizaje incremental y que, como dice Ricardo, otras soluciones siguen en su estado un poco más estructurado, que es o pasa por el whitelist y está todo perfecto o no funciona. Pero nosotros, bueno, fuimos por el camino de decir, bueno, vayamos por el tema de ocultar las estadísticas, los falsos positivos, pero que tampoco fue para nosotros algo así, esto es así, sino que fuimos aprendiendo. No sé si querés comentar un poco, Nicolás, vos también, qué es lo que nosotros fuimos aprendiendo también. Claro, sí, de hecho con la interacción con Ricardo es que surgió un poco el tema del ocultado. Y además también cuando
cuando Ricardo nos comentaba a nosotros esto, o sea, con los resultados de las simulaciones tenemos que tomar decisiones frente a personas, o sea, tenemos que aplicar una sanción y, o sea, realmente tuvimos que encontrar alguna manera de hacer que este dato sea lo más confiable posible. Exactamente. Y sí, fuimos iterando. Primero empezamos con lo que mencionó Ricardo sobre el tiempo de reacción. Entonces dijimos, bueno, si un usuario, si estamos registrando que un usuario abrió un correo e hizo clic en un enlace en menos de cierta cantidad de segundos, decimos, y seguramente no sea un comportamiento humano, sino que sea más bien un comportamiento de software. Y entonces eso fue lo primero que aplicamos y recuerdo que funcionó bien, pero no tan bien, porque ¿qué pasaba? Al final las herramientas no es que analizaban una sola vez el mensaje. Veíamos que lo analizaban en cierto horario y quizá a las 2 horas lo analizaban de nuevo y a veces había un delay entre abrir el mensaje y hacerle clic en el enlace. Entonces, bueno, también hubo que refinar un poco esta configuración, decir, ¿cuál es el rango de segundo que vamos a considerar como generado por software? Lo que, no sé, todo lo que pase en un rango de 3 segundos, 5, 10, 20, bueno, eso hubo que ir analizando los resultados de las simulaciones para encontrar el valor. Pero bueno, no bastó con eso y por eso también luego se terminó agregando estos filtros por direcciones IP y por user agent. Esos dos datos, también a través del análisis que Ricardo iba haciendo, podía decir, bueno, por ejemplo, la herramienta FireEye me está generando interacciones con cierta IP, o cuando, no sé, Google me abre un correo, lo hace con cierto user agent, y la carga de todo esto es lo que permite hacer que el resultado final termine siendo confiable. Claro. Eso es en esencia. Sí, actualmente, en general sigue siendo el modo de detección que estamos ofreciendo. Sí se van por ahí haciendo algunas mejoras, pero en esencia es esto. Sí. Que de hecho Ahí, Ricardo, sí, perdón, Nicolás. Sí, Ricardo, quería preguntarte, ¿hubo alguna sorpresa? Decir, alguna tecnología que no la tenían en el radar y que apareció, o todo lo que apareció medianamente era lo que esperaban? Mira, en cuanto para obtener los falsos positivos, ¿te refieres? ¿O software nuevo? Software que a lo mejor no tenían detectado que había cierta tecnología que estaba interactuando con los emails. Sí, mira, nosotros en los análisis, eso quería comentarte, no solo las herramientas de seguridad son las que abren los correos. Me sorprendí de otra cosa, que cuando sale el correo, ¿no es cierto?, cuando sale la instrucción, esta viaja por distintos nodos, ¿ya? Va a dar una vuelta muy grande muchas veces, pasando por distintos nodos, y esos nodos, no sé por qué razón, también abre los correos, ¿ya? Yo me sorprendí que había muchas IP de distintos países, ¿ya? Yo hacía seguimiento desde que partió el correo y pasaba por nodos, incluso un nodo de la China, decía, otro en Tailandia, otro en Francia. Entonces empecé a revisar ese patrón que estaba dando una vuelta grande y empezaban a aparecer esas IP. Y esas IP, como no estaban reconocidas, muchas veces se daban como entendía como que un humano lo había hecho. No solo las de Google ni las de FireEye, sino que también esas herramientas de seguridad de algunos servidores que pasaba también eran abiertos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que llegamos a hacer? A establecer que empezamos a ocultar eso, porque no eran IP nacionales, no eran IP de nuestros servicios de Internet en el país. Entonces, automáticamente se descargaban y por eso las incorporaban junto con las demás. Y ahí llegamos, hoy día tenemos un 99% de efectividad. ¿Y por qué un 99%? Porque siempre hay 2 o 3 que salen, nuevas que siempre están apareciendo, y esas se incorporan. Pero ya es una tasa tremendamente efectiva, ¿ya? Esa fue la razón.
Fer, ahí un poco también para colaborar ahí con Ricardo, yo lanzo una pregunta. Si yo hago una campaña de prueba hoy, ¿puedo lanzar una simulación de phishing de acá a 3 meses en base a la campaña de prueba que hago ahora? No sé si quiere responder Ricardo, pero hace referencia a que lo que probemos hoy podemos obtener determinado resultado, pero si en 3 meses se incorporan nuevas tecnologías en la propia empresa o incluso no es necesario que se incorpore una nueva tecnología, sino con las actualizaciones de las propias versiones de las propias tecnologías que ya tienen, pueden producir cambios. Supongo que también eso creo que se fueron encontrando con algunos cambios ahí, Ricardo, sin que incorporen nuevas tecnologías y solo con las actualizaciones. Sí, te respondo, complemento, Fernando. Las actualizaciones que ustedes agregaban nos fortalecían aún más a nosotros en las campañas. Ahora, los resultados que hacíamos en la campaña 1 se mejoraban en la campaña 2 o 3 o 4, ¿ya? Porque cada vez nosotros, la herramienta, no nos quedábamos con la primera campaña con las actualizaciones que había, sino que también nosotros seguíamos alimentando la herramienta para que en las campañas futuras cada vez sea más efectivo la eficiencia en la detección. Entonces, es un constante, ¿no es cierto?, aprendizaje que hay que hacer de la herramienta. Porque ustedes saben que todo esto es dinámico, la informática es dinámica y cada vez hay que estar haciendo modificaciones, actualizaciones y hay que estar preparado para eso. Fer, y ahí volviendo un poco sobre este tema de las actualizaciones de las propias herramientas, ¿no? De las mismas herramientas que uno tiene y la sorpresa que nos hemos llevado en algunos casos también de que la organización, como dice Ricardo, su sorpresa venía por afuera, ¿no? Algunas IPs externas que no tenían que ver con su organización que terminaban abriendo los emails. Pero comentando ya saliendo del caso particular, de alguna sorpresa que nos habíamos llevado en alguna organización que había ciertas herramientas que había en el email y que no necesariamente estaban detectadas por el propio área, por un lado, y por otro lado el tema de la misma herramienta que cambió drásticamente la forma de analizar el correo. Si quieres comentar así algún caso, que no es el caso de Ricardo, pero como para que se vea esa otra. Sí, inclusive nos encontramos con casos de tecnologías que ante alguna actualización, más allá del software en sí, sino actualización de políticas en sus reglas, hicieron que a lo mejor, como mencionabas antes, venían lanzando simulaciones de phishing normalmente, pero de aquí a 2 meses lanzaron una nueva campaña y se encontraron que no les llegaban los emails y estaban siendo retenidos como en una especie de lista gris, que la propia tecnología lo hizo por una actualización en sus políticas. Entonces directamente no llegaban los emails a las casillas de correo de los usuarios. Por nombrar un ejemplo, que entonces, como decía Ricardo, las herramientas son dinámicas y esta misma tecnología, si sucedía este caso, proponía una solución, bueno, estableciendo un conector, por ejemplo, con la herramienta que envíe. Y bueno, por suerte nosotros encontramos esa solución desde la propia tecnología que te la ofrece y recomendamos esa solución. Pero es algo constante, o sea que antes de lanzar una simulación de phishing, una campaña masiva o real, siempre recomendamos hacer la campaña de prueba para ver si todo sigue funcionando como lo venían haciendo. No sé si, Ricardo, tú quieres ampliar con respecto a qué pruebas hacían también. Sí, nosotros hacíamos pruebas basadas en ciertos cambios que ustedes hacían. Nosotros los podíamos chequear para poder corroborar de que no estaba impactando al menos las políticas nuestras internas, ¿ya? Y a lo mejor salían otras cosas nuevas que podíamos detectar, que también podrían servir para el resto. Y esas pruebas, hicimos varias pruebas donde realmente funcionó bien, donde pudimos detectar cosas y corregirlas y mejoras también. Así que yo creo que fue muy enriquecedor esas pruebas que hicimos conjuntamente con ustedes. Nicolás, nosotros estuvimos intentando tratar de ir un nivel más arriba, ¿no? Con distintas organizaciones, porque esto que nos pasa a nosotros
no solamente le pasa a Smartphone o a herramientas competidoras de Smartphone en el sentido de herramientas que hacen simulaciones de phishing, sino a cualquier herramienta que envíe un email. Por ejemplo, si hago uso una herramienta de email marketing dentro de la organización o una herramienta a lo mejor de recursos humanos donde quiero conseguir un consentimiento de las personas, si hay algo que está interactuando en nombre de la persona, también va a ser afectado. Es decir, esta afectación no solamente se produce sobre herramientas que simulan phishing, sino sobre cualquier otra solución. Nicolás, nosotros habíamos intentado ir un poco más arriba en alguna organización, pero comentar un poquito de esto así muy por arriba, de que no había sido muy fructuoso eso. Claro, sí, hablamos con organizaciones que, bueno, a nivel mundial se dedican, vamos a decir, a combatir el phishing. Y la idea era, de alguna manera, decir, bueno, tenemos un objetivo en común. Por ejemplo, cuando Google analiza un correo, está tratando de combatir el phishing. Y nosotros con nuestras simulaciones estamos tratando también de combatir el phishing. O sea, el objetivo es el mismo. Todos estamos como peleando contra el mismo problema. Entonces, de alguna manera, la idea es ayudémonos también entre nosotros. No nos pongamos trabas, que Google con sus análisis no nos ponga trabas a nuestras simulaciones y que nosotros tampoco hagamos lo mismo con otras tecnologías. Entonces la idea era un poco, a ver, colaboremos, ya que estamos todos en la misma página, y de alguna manera decir, bueno, la herramienta que sea, yo digo Google, pero bueno, la herramienta que sea, identifíquennos a nosotros como una plataforma que lanza simulaciones y dejen de interactuar con nuestros correos para, además, facilitarle la tarea a la persona que está gestionando un programa de concientización. Pero bueno, la verdad que no pudimos llegar a nada, lamentablemente. Pero bueno, yo al día de hoy sigo creyendo en esa idea. A ver, es tan grande el problema del phishing, estamos todos de manera dispersa con nuestras herramientas tratando de combatirlo, que qué bueno sería si pudiéramos unificar un poco esos esfuerzos, ¿no? Pero por ahora no logramos una buena respuesta de estas organizaciones. Sí, y ahí, bueno, hay un tema de paciencia, Ricardo, yo tengo que decirlo también, que nosotros queremos valorar en este caso, porque tú hablas bueno, de que todo esto tiene que ocurrir, se tiene que hacer una prueba, que se mejora en la que sigue y demás, pero por detrás está un poco la paciencia por conseguir el resultado final. Bueno, un poco eso fue muy bueno contigo, Ricardo, porque también a nosotros nos sirvió para crecer como herramienta, porque tú también nos tenías paciencia a nosotros, tenías paciencia con respecto también a las otras herramientas que tal vez tú esperabas otra cosa y se comportaban de otra manera. Y eso fue clave para nosotros, la paciencia en búsqueda de un resultado final favorable. ¿Qué mensaje le darías a otras personas que hayan estado en tu mismo puesto o a personas más jóvenes que tal vez no tienen la misma paciencia con respecto a esto de que a veces no es así tan simple de que plug and play, ¿no? De que se lanza una simulación real el día de hoy y mañana ya está todo correctamente funcionando? ¿Qué mensaje le darías tal vez a esa persona que va a estar en esto? Mira, adheriéndome a las palabras que tú dices, yo les daría un mensaje que nada es absoluto, ¿ya? Todo es transitorio, hay que estar encima, hay que estar trabajando, y lo más importante, buscar las alianzas, ¿no es cierto?, entre proveedor y cliente para poder llegar, ¿no es cierto?, a un punto de calidad, ¿ya? Porque nada es absoluto. Yo tuve esa paciencia porque yo encontré en ustedes la disposición de ayudarnos. Que así como encontré la disposición, yo también dije, yo también estoy dispuesto a ayudarnos. Entonces, por lo tanto, las personas no pueden quedarse estáticas esperando que le llegue todo perfecto. Uno tiene que aportar, ¿no es cierto?, para mejorar y obtener un resultado, ¿no es cierto?, mutuo, tanto como para el desarrollador como para el cliente, ¿no es cierto?, e ir mejorando la herramienta.
Yo creo que eso es lo que deberían hacer. Y yo entiendo que hay muchas personas que esperan que venga todo hecho. No, hay que colaborar, hay que también hacer hablar a las herramientas, ¿no es cierto? Hay que enseñarles, y para eso se requiere paciencia, como decías tú, ¿ya? Se requiere paciencia, se requiere dedicación, ¿no es cierto? Y compromiso, ¿ya? Compromiso de poder empoderarte de las cosas, de las herramientas. ¿Ya? Hay muchas personas que lo compran, lo dejan y la cosa funciona sola. No, hay que empoderarse. Y eso es lo que yo hice. Me empoderé porque quería tener yo un buen recurso dentro de la corporación para darle un buen resultado, ¿no es cierto?, a la alta gerencia. Bien, bien, bien. Muchas gracias. No sé, Fernando, Nicolás, si nos quedó algo todavía por preguntar de mi parte, más que contento y satisfecho con la interacción hasta el momento. Sí, de mi parte también yo creo que estuvo muy interesante todo lo que charlamos. Y me parece que va a ser útil justamente para las personas que están en ese momento, ¿no? Lanzando sus campañas, viendo que por ahí no obtienen los resultados que desean a la primera. Conocer que esto pasa en todas las organizaciones, saber que es un problema general, que si queremos simular tenemos que enfrentarlo de alguna manera. Me parece que es un mensaje que va a ser muy útil para poder compartirlo. Sí, de mi parte también no tengo más preguntas, así que me parece también tal cual lo que dijo Nicolás, súper importante, sobre todo nosotros que estamos en área de soporte, que muchas veces vemos alguna problemática de campaña afectada por interacción de software y bueno, como tú has mencionado, Ricardo, es cuestión de compromiso y trabajo en alimentar en la herramienta para que haga el aprendizaje necesario adaptado a esa organización para obtener los datos confiables. Exacto. A esa organización en ese momento y que después es dinámico, como dice también Ricardo, porque... que nunca termina. Nunca termina. Porque aunque tengan las mismas herramientas, las herramientas cambian. Y además aparecen nuevas herramientas y aparecen incluso herramientas inesperadas. ¿Cuántas veces nos pasa, Fer, de que llegamos a una organización y dicen, no, o tengo tal herramienta, y enumeran una o ninguna o un par, y después resulta que eran mucho más las que en realidad interactuaban, para no decir manoseaban el email, porque verdaderamente hemos llegado a organizaciones que muchas herramientas terminaban abriendo el email en distintos momentos y ni el CISO sabía que eso estaba pasando, ¿no? Pero a veces cuesta reconocer, no sé que existen estas herramientas que estaban tocando, como dice Ricardo. Al fin y al cabo había algunos emails que estaban siendo accedidos por servidores de otros países y que no tenían nada que ver con nuestra organización, pero lo estaban abriendo sospechosamente, incluso, dicho sea de paso. Sí, yo, mira, complementando lo que dices tú, Mauro, algo que me sorprendió mucho en los traseos que yo hacía, la mayoría de yo diría todos los correos, en el seguimiento que hacía, se abrían entre mínimo 3 nodos de distintos países. Unos llegaron a tener hasta 6, 7 nodos, ¿ya? Y eso me sorprendió, porque dije yo, tan larga la vuelta que da. Y se repetían, la misma situación se repetían, después cambiaban de direccionamiento. Entonces eso me daba un patrón, dije yo, o sea, no solo es acá, sino que también es lo exterior. Y eso es grave, porque si se abre fuera, es porque los hackers ahí lo intervienen. Entonces, eso es bueno, tener esa amplitud, ¿no es cierto? Y yo, reforzando un poco lo que decían, las herramientas no pueden limitarse a lo que existe en la empresa. Yo creo que tiene que la herramienta ser flexible como ustedes lo han hecho. Es decir, la herramienta yo la puedo poner en cualquier parte y en cualquier época. Y que esa herramienta va a funcionar, ¿ya? No es estructurada ni es dura, que ya cambió la tecnología y quedó obsoleta. Eso es lo que ustedes tienen que lograr, porque esta herramienta ustedes la ponen en cualquier parte, independiente, ¿no es cierto?, de los sistemas de seguridad que tienen, basado en estos análisis de IP y descubrimiento. Ustedes pueden detectarlo y con eso ya sacar los falsos positivos y funcionar perfecto, ¿ya? Salvo cuando les impiden pasar los correos, bueno, hay cosas de permiso.
pero los falsos positivos, ¿no es cierto?, la efectividad debería funcionar de esta manera. Bien, bien. Con trabajo, compromiso. Compromiso. Y paciencia, como dices tú. Y paciencia, que es importante de todos los lados, ¿no? Paciencia del lado del fabricante, del lado del cliente, del partner también, que es el que tiene también a veces conocimiento de todas estas soluciones que están, pero que ninguno de todos tenemos el panorama completo, y es reconocer eso. O sea, a todos nos falta una parte de la historia y entre todos la terminamos armando con buena predisposición también, que lo voy a sumar también, ¿no? Porque la predisposición a la hora de buscar un resultado es lo que termina trayendo el resultado exitoso de largo plazo. Si no, vamos a encontrar a lo mejor una victoria muy, muy cortita que tal vez no nos permita ganar la batalla final, que es hacer buenas simulaciones, poder verdaderamente tener resultados confiables y demás, que eso es lo que nosotros buscamos en una simulación de phishing. Y está bueno también muchas veces, Ricardo, como dices tú, descubrir cosas inesperadas en el camino. Eso también es estar abierto a descubrir, porque nos ha pasado de que en algún otro caso de que, bueno, al fin y al cabo descubrimos de que en conjunto, con buena predisposición de ambos lados, de que había ciertas herramientas que estaban interactuando y no lo conocíamos. Bien, Ricardo, exacto. Bueno, agradezco por su tiempo y bueno, y a lo mejor terminamos hablando en algún otro momento de alguna otra cuestión. En este caso era un caso de éxito muy específico de ocultado de estadística, porque es uno que fue para nosotros memorable por cómo, de dónde partimos, a dónde llegamos y cómo ha quedado eso aceptado. Agradezco. No, gracias a ustedes por la invitación y y me siento orgulloso de haberlos apoyado. Ya confié mucho en ustedes. Fue una empresa que se acercó a nosotros. Logramos una comunicación muy fluida, algo inesperado, que yo he trabajado con muchos software, con muchos proveedores, y nunca me había tocado un proveedor como ustedes, y eso sigan. Esa es la línea que merece, ¿no es cierto?, la confianza, la empatía que tuvimos, y agradecido. Fue exitoso nosotros también para adentro, en la empresa. Hoy día la herramienta cumple un rol muy importante, ¿ya? Así que bienvenido siempre, y nunca me voy a olvidar, a pesar que ya estoy fuera un poco de las lides, pero igual, ¿ya? Agradecido por siempre. Bien, muchas gracias a ti también, Ricardo. Okay. Saludos a ustedes. Hasta luego, chao.